Queremos saludar a la hermana Soraya que nos visita desde Ecuador. Ella y su esposo y su familia son muy amigos por muchos años de la familia Guerrero. Tanto así que yo los conozco de oídas. A su esposo Andrés y a la hermana Soraya, bienvenidos y bienvenida a CCI. En esta mañana nosotros estamos terminando el mes de junio. Y este mes de junio hemos tenido diferentes temas de predicación, enfoques en la palabra del Señor. Y, por ejemplo, hemos estado hablando acerca de la familia. El miércoles tuvimos una hermosa reunión de oración donde estuvimos hablando acerca de los dones, los talentos, los ministerios, servir al Señor. Y así hemos estado hablando y enfocándonos en diferentes aspectos de la vida cristiana. Porque la palabra de Dios nos enseña, y Pablo menciona que es importante enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, enseñamos todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y uno de los énfasis de este mes ha sido hablar acerca de las misiones, acerca de ir y predicar el Evangelio. Y hemos estado durante todo el mes levantando la ofrenda misionera. Y hoy estaba revisando un poco los ingresos de ofrenda misionera porque hay hermanos que dan desde enero, comienzan a ofrendar para misiones y se envía la primera semana de julio, se envía a la oficina central. Y yo estaba revisando un poco los ingresos de ofrenda misionera y yo me quedé sorprendida porque en esta ocasión vamos a enviar casi $10,000 de ofrenda misionera. Una iglesia tan pequeñita. Y yo decía, Señor, tú cada vez bendices más a tu iglesia y tu iglesia es cada vez más generosa. Porque esto tiene que ver con la generosidad del corazón de la iglesia. Y con este dinero nosotros lo que hacemos es que enviamos y se bendice hermanos que están trabajando en África, en Asia, en los diferentes países, en Centroamérica, en el Caribe. Tenemos unos misioneros que están entrando en África en 2 tribus muy interesantes. Una tribu que está compuesta por pigmeos y que es muy cerrada. Y otra tribu que es completamente cerrada en África, que no permite el ingreso de personas de afuera y que Dios ha dado gracia a nuestros misioneros para que entren a las comunidades y prediquen el Evangelio. Porque Jesús dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y yo decía, Señor, qué bendición que seamos una iglesia generosa. Pero sabe que la generosidad con nuestros recursos no es la única manera que nosotros estamos llamados a bendecir. No solamente pensando en las misiones de los que están lejos, sino la misión de los que estamos cerca. Y no siempre uno puede dar dinero, a veces uno puede dar oraciones, todo esto es importante para llevar el Evangelio, pero también es importante entender que hay un aspecto más relevante, si acaso, probablemente, que el dar una ofrenda en dinero, aun con lo importante que es ofrendar. Y es el entender que nosotros somos llamados a ser embajadores de Dios para la predicación del Evangelio. Y en eso vamos a enfocarnos hoy en algunos temas. ¿Qué significa esto de ser embajadores? ¿Dónde está esto en la Biblia? ¿Quién es llamado a ser embajador? Y para eso vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 5, los versos del 17 al 20, que contiene uno de los pasajes más conocidos, uno de los pasajes que más se predican, que más repetimos y que para muchos es un texto que conocen de memoria, dependiendo de lo que usted haya memorizado de la palabra de Dios. Yo conversaba, nos reíamos el otro día con el pastor Hugo porque decíamos, uno de cierta edad memorizamos la Biblia en Reina Valera del 60, de la Biblia con la que crecimos. Entonces recitamos los textos de Reina Valera del 60. Y luego entonces estamos leyendo, ya en esta nueva época estamos leyendo otras traducciones
más contemporáneas y el texto cambia las palabras y ya uno no se acuerda ni de una ni de la otra. Porque eso pasa con la memoria, no hay una interferencia de datos. Pero sigue siendo un verso muy conocido. Este es el verso 17 que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto tiene que ver con lo que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros conocemos al Señor. Hay una operación que la Biblia llama nuevo nacimiento, que Jesús, hablando con Nicodemo le decía, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se hace para ser salvo, para conocer a Dios, para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Es un concepto que él no entendía. Porque claro, en la mente racional uno dice, nacer de nuevo. Y Nicodemo fue incluso más gráfico. Él le dijo, esto está en Juan capítulo 3. Él le dice al Señor, pero ¿cómo voy a nacer otra vez? Yo no puedo, ya siendo un hombre adulto, volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Porque el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual. Ahora somos una nueva creación. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo opera en nosotros una regeneración espiritual. Y ahora nosotros somos una nueva criatura. Por eso es que ahora nosotros podemos entender la palabra, podemos escuchar al Espíritu Santo. Ahora podemos sentir, y utilizamos la palabra sentir porque es más o menos como lo llevamos. Nosotros podemos percibir cuando estamos bien, cuando estamos haciendo algo mal, cuando Dios nos está corrigiendo en algo, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo dice de esta manera, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, todo lo anterior pasó. Yo no sé usted, pero para mí esto es una gran noticia, el pensar que todo lo que fue mi vida antes de Cristo quedó en el pasado y el Señor lo borró. ¿Qué había en ti antes de venir a Cristo? Trauma, pecado, angustia, aflicción, historias de vida nada agradables, comportamientos inadecuados. ¿Qué había en tu vida que tú cargabas como un gran peso de culpa, de ansiedad, de tristeza y de pecado? Pues todo eso el Señor lo borró de tu vida y ahora eres una nueva creación. Y le dice, ha llegado ya lo nuevo. Y leíamos un poco el miércoles cuando en Isaías decía el profeta, he aquí estoy haciendo cosa nueva. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta de que el Señor está haciendo cosas nuevas en tu vida? Nunca pensemos que somos las mismas personas de antes de conocer al Señor, porque el Señor ahora nos ha hecho una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sigue diciendo Pablo, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Recordemos, el ser nueva criatura solo lo puede operar Cristo en nosotros. No importa qué hagamos, nosotros no podemos producir una nueva criatura, una nueva naturaleza. Esta es obra que solo puede ser Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Y dice que por medio de Jesús, de su obra en la cruz, de su muerte y su resurrección, nosotros ahora estamos reconciliados con Dios. Y uno dice, pero si yo no estaba peleado con Dios. Porque uno piensa, reconciliarse es cuando yo me he peleado con alguien y luego me pongo a cuentas y ahora estamos bien otra vez. Somos amiguitos otra vez. Sí, pero yo nunca me he peleado con Dios. Desde el punto de vista de Dios, toda la humanidad se ha peleado con Dios. Desde el punto de vista de Dios, toda la humanidad está en pecado. Por causa del pecado de Adán y Eva, toda la humanidad ha sido alejada de Dios. Entonces es Dios quien da el paso para reconciliar, para volver a comunicar al ser humano con su Creador. Es Dios quien lo hace y lo hace por medio de Jesucristo. Y dice, y nos dio el ministerio. ¿A quién le dio Dios el ministerio de la reconciliación? A los pastores, a los misioneros, a los maestros de niños. No,
a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todas las nuevas criaturas, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, esto es, ahora pasa a explicar qué es el ministerio de la reconciliación, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, y ahora lo refina, y no pone ministerio, sino dice el mensaje. Porque la reconciliación está contenida en un mensaje que hay que comunicar. Y luego dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Y es aquí de donde viene el título del mensaje de hoy, con la palabra embajadores. Dice, somos embajadores para rogarle a la gente, para hablarle a la gente, para darle este mensaje y decirle, reconcíliense con Dios. Ahora, ¿qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país ante otro país, de un gobierno ante otro gobierno. Un embajador, dice en un comentarista, un embajador no habla para agradar a la audiencia, sino al rey que lo envió o al gobierno que lo envió. No habla bajo su propia autoridad. Sus propias opiniones o demandas significan poco. Dice lo que se le ha comisionado que debe decir. Es más que un mensajero, también es un representante del honor y la reputación de su país están en sus manos. Y toda esta definición, y cuando uno piensa, y Dios dice de mí, que yo soy un embajador, que soy una embajadora, y que estamos llamados no para agradar a la audiencia, sino para agradar a Dios, que no hablamos bajo nuestra propia autoridad, ni por nuestras propias opiniones, sino que nosotros debemos hablar bajo la autoridad y la opinión de Dios, que se nos ha comisionado qué debemos decir, pero no solamente tiene que ver con qué debo decir, cuál es el mensaje, sino que en el embajador o la embajadora también reposa la representación del honor y la reputación del país que lo envía, del gobierno que lo envía. En otras palabras, cuando tú y yo nos presentamos, y por eso, entre paréntesis, oremos por todos los cristianos en el mundo, que seamos dignos representantes de nuestro Dios, que no demos lugar para que la gente blasfeme en contra de Dios, que no demos lugar para que la gente se burle, que si la gente se va a burlar de Dios, que no sea por causa nuestra. Si la gente va a blasfemar o a hablar mal de Dios, no sea por causa nuestra, sino por causa del pecado que mora en ellos. Que no sea porque nosotros nos portamos mal. Porque yo siempre hay una anécdota muy de atrás, de hace muchos años, como de 75 años o más. En una generación que crecía en la iglesia, yo todavía viví un poquito esa generación, pero era una generación a la cual se le enseñó, por ejemplo, que cualquier cosa era pecado, cualquier cosa. Por ejemplo, era pecado ir al cine, era pecado ponerse joyas, era pecado maquillarse. Había toda una serie de comportamientos y de asuntos externos que se le asignaban, esto es pecado. No podías escuchar al hermano Luis Miguel en la radio, todo era pecado, mucho menos las músicas en inglés, porque ni siquiera sabías qué decían, así que no puede estar cantando eso. Y en medio de esta generación, siempre la inquietud de usualmente los jóvenes, ¿no? ¿Por qué me dicen que no puedo hacer? Y los seres humanos apenas nos dicen, no puedes hacer esto, ¿qué hacemos? Corremos a hacerlo. Y siempre contaba mi papá la historia de que llegaron un día a meterse al cine, escondidos, porque no se podía, pero se metieron a ver la película de los 10 mandamientos. Y eran varios jóvenes. Y cuando estaban ahí escondidos, cuando hacen así, otro montón de jóvenes, otros estaban todos ahí encontrados casi que para hacer el culto en el cine.
Entonces, la excusa que se dieron unos a otros, porque cuando llegó el momento de que se abre el mar, no sé cuántos han visto esa película que es de hace muchísimos años, que se abre el mar y se abrió en la pantalla. Imagínense estos jóvenes que no iban al cine, que no veían estas cosas, y de repente ven en la pantalla cómo se representó el momento del éxodo y del mar, y ellos conocían la historia porque la leían, pero verla en pantalla, dice que quedaron varios llorando, otros gritando aleluya, amén, en medio del cine. Y la excusa que se dieron, salieron apenados. Y la excusa que se dieron cuando se encontraron con amigos que no eran de la iglesia, es que esta película, esta era de la Biblia. Porque lo que sentían pena no solo era meterse al cine, sino que les daba pena que la gente que los identificaba como cristianos iban a decirles hipócritas. Y esta es una mera anécdota. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos el ser embajadores que representamos el honor de nuestro Señor y no tenemos cuidado de cómo vivimos? Por eso Pablo les dice, anden como dignos del llamado que han recibido. Tengan cuidado de cómo viven, porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Y no se trata de ser hipócrita, porque claro, uno puede decir, bueno, no hago esto en público, pero lo hago en la casa. Porque de todas maneras ahí, ¿quién me está mirando? El importante que me mira, el Señor. Entonces, Pablo les dice, Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Ahora nosotros somos nuevas criaturas. Pero tengan cuidado, no somos nuevas criaturas solo para nosotros estar satisfechos y contentos de que somos salvos. Mientras yo crecía, que no crecí mucho, pero yo crecía, en la iglesia, uno de los temas más recurrentes en las predicaciones nos enseñaban mucho acerca del cielo, de ir al cielo, de que somos salvos, vamos al cielo, y había como un anhelo de ir al cielo y al mismo tiempo un miedito de que se acabara el mundo y que viniera el Señor y yo no hubiera logrado todo lo que yo quería. Entonces, sí, Señor, yo quiero que tú vengas, pero después que yo me case. Yo quiero que vengas, pero después que yo estudie, pero igual nos hablaban mucho del cielo. Y una de las preguntas que yo me hacía era, Señor, si ya me salvaste, ¿por qué no me llevas de una vez al cielo? Si toda la predicación acerca del cielo es tan maravillosa, toda la enseñanza de la Biblia acerca del cielo, ¿por qué no me llevas de una vez? No nos lleva de una vez por esto. Porque nosotros estamos llamados, mientras estamos aquí y el Señor no viene, estamos llamados a compartir con otros ese mensaje de reconciliación que nos salvó a nosotros. Estamos llamados a compartirlos con aquellos que necesitan conocer a Cristo. Porque no va a volver a bajar a Jesús a morir otra vez por aquellos que no le conocen. No va a enviar ángeles a que prediquen el Evangelio, sino que ha enviado a los creyentes de toda la historia y de todas las épocas a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de la reconciliación con Dios. Ahora, este mensaje, este ministerio, ¿qué es? En primer lugar, es un mandato. Un mandato es una orden. Cuando nosotros nos dan una orden, ¿cómo nos cuesta seguir instrucciones hasta las más mínimas? Miren, yo les prometo que si yo traigo una caja de algo, de un micrófono o algo, y les digo, vamos a usar esto, ¿cuántos de nosotros enseguida romperíamos la caja y después estaríamos buscando cómo las instrucciones están allí? Pero es que por naturaleza nos cuesta seguir instrucciones, no nos gusta que nos manden. No nos gusta, y los que tienen niños pequeños lo saben perfectamente. Desde un niño que tiene 2 años y tú comienzas a decirle haz tal cosa, no, él va a hacer lo otro. No, nos cuesta. Y sin embargo, el ser embajadores de Cristo no es opcional, no es por deseo, no es por escogencia o selección múltiple.
No es que digamos, no Señor, yo no voy a ser embajador, a mí mejor ponme a cantar, yo canto. No, tú cantas, pero además eres embajador. Porque no es opcional, es un mandato. Dice en Marcos 16:15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Aquí las formas verbales en los evangelios, cuando llegamos a esta parte, todas son en imperativo. Un imperativo verbal es una orden. No es una sugerencia, no es una petición, es una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen. ¿A quién le estaba diciendo Jesús esto? A todos los discípulos, a todos los creyentes. Por eso es que hoy, cuando tú y yo hemos conocido a Cristo, el Señor nos mira y nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan y prediquen. Marcos 16. Además, ser un embajador es un privilegio. Dice Pedro en 1 de Pedro 1:12, se les dijo que los mensajes que habían, ¿a quién se les dijo? Está hablando Pedro acerca de los profetas y de los siervos de Dios que habían servido a Dios durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y que ellos predicaron sin tener el panorama completo de lo que Dios iba a hacer con la humanidad. Hay muchas profecías de Isaías, por ejemplo, en las cuales Isaías, unos 700 años antes de que naciera Jesús, Isaías estaba proclamando la venida del Mesías y la salvación que vendría por medio del Mesías y el ministerio de liberación del Mesías, Isaías 61. Y estaba predicando Isaías, pero Isaías no llegó a ver el cumplimiento de esas profecías. En este contexto, Pedro les está escribiendo acerca de lo que ellos predicaban, pero no lograron ver en su cumplimiento. Y dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos. Específicamente a Daniel se le da un mensaje, el profeta Daniel, y se le dice, cierra las palabras de esta profecía, porque no son para ti. No son para tu tiempo, sino para el tiempo final. Y ellos recibían grandes mensajes, pero no tenían el conocimiento de cómo se iba a dar, de qué se iba a dar, de cuándo se iba a dar. Dice, y ahora esta buena noticia, recuerden, ¿cuál es el mensaje de la buena noticia? Que Jesucristo vino al mundo para morir y que todo aquel que cree en Él será salvo. Es el mensaje del Evangelio, para reconciliarnos con Dios. Dice, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. En Apocalipsis se nos presentan varias imágenes de momentos en que los ángeles están observando la obra que Dios está haciendo en la tierra. Y cuando los ángeles observan lo que hace Dios, dice en Apocalipsis que los ángeles cantan a Dios y cantan un canto nuevo y alaban a Dios porque se maravillan de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Ahora, esta noticia no fue anunciada a nosotros. ¿Cuántos, solo con la mano levantada, cuántos recuerdan la primera vez que escucharon hablar de Jesús? Una persona recuerda la primera vez. ¿Cuántos recuerdan a la persona que les habló de Cristo? Ya sea por una predicación, miren, una predicación, una enseñanza. ¿Cuántos todavía no han escuchado hablar de Cristo? La buena noticia, dice, nos llegó para que usted pudiera estar aquí hoy sentado, para que yo pudiera estar aquí. Hubo gente que conoció al Señor y que predicó antes que nosotros y que enseñó antes de nosotros. Son 2000 años que los creyentes de todo el mundo llevamos 2000 años predicando la buena noticia para que la gente crea en Cristo. Y dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan. Ahora, es un privilegio, pero también es una necesidad. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Me gusta mucho cómo lo traduce esta versión. Dice, anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor.
Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Esto está en 2 de Timoteo 4:2. Ahora, fíjense que dice, tú anuncia, en otras versiones dice, predica en todo tiempo. Anuncia el mensaje, dice, de Dios en todo momento, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Y es que nosotros vamos desarrollando una especie de selectividad de cuando nosotros consideramos que es un buen momento o no es un buen momento para hablarle a alguien de Cristo. Decimos, no, todavía no, porque yo creo que esa persona todavía no está preparada. Ni tú ni yo estábamos preparados para escuchar la buena noticia. Porque aquí la salvación no la producimos nosotros, la produce el mensaje del Evangelio. El Espíritu Santo es el que convence a las personas. Nosotros solo somos el embajador, el mensajero de esta buena noticia. Ya tenemos la palabra que tenemos que compartir. Ya se nos enseñó esa palabra, el Evangelio de Jesucristo. Es como un embajador de un país se le asigna y se le dice, esto es lo que vas a decir. Ya tenemos el mensaje. Nosotros no podemos cambiar el mensaje, ni tampoco podemos seleccionar, de acuerdo a nuestros criterios, que si una persona debe recibir este mensaje o no. Y nosotros, a lo largo de la historia, cuando digo nosotros, hablo de la iglesia en general, a veces hemos fallado en comunicar el mensaje porque nosotros decidimos que esa persona es buena gente. Esa persona se porta bien, no roba, no se porta mal, tiene una buena familia, tiene valores. Y pensamos que esa persona tiene cualificaciones para que Dios la ame y para recibir de parte de Dios. Y nos es más fácil orar por la gente si está enferma o de animar a la gente y decirle, Dios está contigo, Dios te va a bendecir. Pero la palabra nos enseña que Dios está con aquel que está con él, que permanece en él. Y Dios va a bendecir a su pueblo. El mensaje principal no es predicarle a la gente que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar, que cuando tengan necesidad nada más tienen que decir, Dios dame. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es arrepiéntete de todos tus pecados porque Cristo te ha reconciliado con Dios y tienes que conocerlo. Es el mensaje del Evangelio. Lo demás viene por añadidura. Pero nosotros somos selectivos. Sin embargo, Pablo dice, tú anúncialo aunque el momento no parezca ser el mejor. Porque inclusive pensamos en los momentos. Decimos, voy a esperar que en la iglesia sea el día del amigo. Y voy a llevar personas a que vayan a la iglesia y que el pastor les predique. Porque es el día del amigo. Y ese día mi familiar va a conocer o va a escuchar. Y mientras pasa todo el año sin un día del amigo, y esa persona usted la tiene junto a usted y en todo el año no le anuncia la buena noticia. Decimos, no, es que no es el mejor momento porque yo no me siento bien. Y nos volvemos autorreferenciales. Comenzamos a pensar o a sentir que la vida cristiana o el Evangelio está conectada conmigo y se relaciona conmigo y no con los demás. Y que entonces depende de cómo yo me siento, de cómo yo estoy, de lo que Dios me ha dado o no me ha dado, y decimos cosas como, pero ¿cómo yo le voy a predicar que Dios sana si yo estoy enferma? ¿Cómo yo le voy a decir que el Señor lo ama si yo estoy llena de problemas? No me van a creer. Es que el mensaje no se trata de ti, ni de tu situación, ni de cómo vives, ni de lo que haces, ni de lo que te sucede. El mensaje es Jesucristo. No va a ser, miren, nuestro testimonio es importante. Nuestro testimonio edifica, tanto así que yo me robo los testimonios de ustedes y yo los anuncio. Y yo digo, tengo un testimonio que es de fulano y les cuento el testimonio ajeno, a veces sin permiso. Me tomo licencias. Nuestro testimonio es importante porque edifica y refuerza la fe. Porque da testimonio de lo que Dios hace. Entonces, por eso nosotros testificamos, pero no confundamos nuestro testimonio con el mensaje. Porque mi testimonio no salva a nadie. Lo que salva es el mensaje de la buena noticia de Jesucristo. Entonces, es una necesidad. Ahora bien,
¿Es una necesidad de quién? De todas las personas. Todo aquel que no ha conocido a Cristo necesita escuchar este mensaje. Tus familiares, tus compañeros de trabajo. Nosotros a veces, aun cuando no nos damos cuenta, a veces hacemos acepción de personas. Y nosotros señalamos o consideramos a quienes les podemos dar. Pablo dice aquí mismo en Corintios, en los versos anteriores del 5, 16, Pablo menciona algo que es muy interesante. Él dice, de aquí en adelante, yo lo voy a encontrar, prometo. Él les dice en el verso 16, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Nosotros estamos llamados a predicar la verdad y a rechazar el pecado, pero no estamos llamados a juzgar y a condenar al pecador. Y nosotros hacemos acepción de personas y decimos, este por cómo se viste, este por lo que cree, este por lo que dice, este porque es un corrupto, es un político, tal cosa. Y como nosotros tenemos una lista de personas que nosotros casi que automáticamente, inconscientemente, conforme a nuestro esquema mental, nosotros rechazamos. Y al que nosotros rechazamos, automáticamente casi que evitamos compartirle el Evangelio. Pero Pablo está diciendo, yo desde que conozco a Cristo y lo que Él ha hecho en mi vida, he dejado de evaluar a la gente por lo que parece. La iglesia no está llamada a cerrarle las puertas a nadie. La iglesia debe ser una iglesia de puertas abiertas. No una iglesia complaciente. No es porque, bueno, hay que ser inclusivos. Entonces, si viene una persona que no conoce al Señor, pero me dicen que esa persona canta bonito, ay, ¿por qué no pasas y nos cantas algo? ¿No? Ahí es donde somos complacientes. O que nos llega alguien y decimos, me han dicho que en la universidad es buen profesor. Ay, ponlo con los adolescentes para que enseñe. No, tenemos que conocer al Señor. Pero no debemos hacer acepción de personas con las personas que necesitan conocer a Cristo. Debemos ser una iglesia de puertas abiertas. Tu vida debe ser una vida de puertas abiertas, que mire con compasión al pecador, que mire con compasión al que no conoce a Cristo, que no tengamos una pared que divida y que nuestros prejuicios y nuestras ideas digan, este sí merece, este no merece, este que no se acerque, este que va, ni le digas nada porque este está condenado. Míralo cómo se viste. Míralo cómo se viste. Míralo cómo, dice que es un hombre, anda con el pelo rosado. Porque estaba viendo un periodista argentino que ahora se puso el pelo rosado. Nosotros tenemos nuestras ideas y nuestros esquemas y así clasificamos a la gente y se nos olvida que siendo nosotros pecadores, Cristo tuvo misericordia de nosotros y tuvo compasión y no nos cerró las puertas. Y me vas a decir, pero Erika, yo no tenía el pelo rosado, ni hacía tal cosa, pero todos delante de Dios somos considerados pecadores delante de Dios antes de conocer a Cristo. Es una necesidad, la gente necesita. La gente no necesita psicología positiva, no necesita píldoras, vitaminas de ánimo, no necesita libros de autoayuda. Todas esas cosas son buenas, ¿sí? Todo eso te motiva, te hace pasar un buen momento, te da como el impulso para decir, es que hoy me dijeron que soy guapa y que puedo lograr lo que yo quiero. Nada de eso es lo que cambia a la gente. La gente no necesita más eslogans de positivismo. La gente no necesita religiones falsas que le enseñen una ruta sencilla para sentirse mejor y buscar satisfacción. La gente necesita al único que puede cambiar, salvar y transformar las vidas, al único que puede reconciliar al hombre con Dios, y ese es el mensaje de Jesucristo. Solamente así.
Y nosotros debemos entenderlo. Hay una necesidad. La gente necesita, así como tú y yo en algún momento necesitamos. Y si hoy estamos aquí, ya sea que has crecido en una iglesia cristiana, en una familia cristiana, qué bendición. Ya sea que no hayas crecido en una familia cristiana, pero estás aquí, qué bendición. ¿Por qué? Porque Dios te amó y te alcanzó con el mensaje de salvación. Ahora, ¿cuáles son algunos de esos obstáculos que nosotros enfrentamos, que nos cuesta llevar el mensaje? Podríamos hacer una gran lista. No lo vamos a hacer, pero podríamos hacer una gran lista. Primera de Corintios 16:9, Pablo escribe: se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. ¿Se sabe que Dios abre puertas para que usted lleve el mensaje? Y le pone a las personas que necesitan. Y dice, para hacer un gran trabajo. ¿Sabe qué pasa? Me gusta mucho esa expresión, un gran trabajo en este lugar. Porque a veces nosotros pensamos del trabajo del Señor, el trabajo de la iglesia, como un trabajito. Y todo lo pensamos en chiquito. Y decimos, sí, y es cierto, porque la palabra de Dios dice, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces pensamos, bueno, aunque sea uno. Y a veces nuestros límites cada vez los vamos reduciendo más. Y nos conformamos con poquito, con pequeñito, con almitas, con que aunque sea un poquito que le comparta, aunque sea medio verso. Sin embargo, Pablo dice, se ha abierto una puerta para hacer un gran trabajo. Dios abre las puertas para que nosotros hagamos un gran trabajo, para que lo que nosotros vayamos a hacer en su nombre como embajadores de Él sea un gran trabajo. Y aquí no estoy pensando, porque usualmente llevamos el mensaje, y ahora voy a hablar de eso, pero lo llevamos a algo grande para mí. Y Dios tiene algo grande. Nosotros nos hemos vuelto tan autorreferenciales. Es que no quiero usar la palabra egoísta porque suena feo, pero ya la usé. Pero a veces nosotros hemos concentrado tanto el mensaje de Dios para nosotros, que nosotros pensamos realmente que todo lo que Dios hace y dice es en función mía. Y es para mí. Y que Dios me quiere bendecir en gran manera. Y que Dios me quiere prosperar. Y me quiere dar dinero. Y me quiere dar salud. Y hacemos una lista en la cual nosotros estamos en el centro del mundo de Dios, en vez de ser Dios quien está en el centro de nuestro mundo. Y nosotros, al pensar en eso, en que Dios quiere hacer un gran trabajo en mí, fíjense que nosotros somos tan vivos, o pensamos que somos tan vivos, tan astutos, que cuando decimos que Dios quiere hacer un gran trabajo en nuestras vidas, pensamos en la prosperidad, en las cosas buenas que Dios me quiere dar. Y hay muchos que están convencidos que Dios me quiere dar un buen carro, Dios me quiere dar un buen trabajo, Dios me quiere dar una tremenda casa, Dios me quiere dar tremendo esposo, tremenda esposa, para que me haga feliz. No decimos un esposo para que yo lo haga feliz, ¿no? Sino para que me haga feliz. Siempre en el centro nosotros. Sin embargo, ese no es el mensaje del Evangelio. Usted sabe que muchas veces el gran trabajo de Dios en tu vida y en mi vida implica que Dios nos desbarata, implica dolor, implica que el Señor toma nuestras vidas como toma el alfarero al barro y está medio hecho el vaso y lo desbarata. Usted sabe que muchas veces el trabajo de Dios en su vida, Jeremías, al cual llamaban el profeta llorón, tiene unos pasajes preciosos con respecto a este tipo de emociones que él sentía. Y hay un momento en que él le dice al Señor, Señor, me rompiste. ¿Cuántos han sido rotos por Dios? ¿Tú sabes qué significa ser rotos por Dios? Que Dios te toma y trabaja en aquello que tal vez tú piensas que es tu mayor orgullo, tu mayor satisfacción, aquello que es tu ancla de seguridad, aquellos que tú piensas que te da identidad como alguien que vale, que te hace ver valioso, y Dios comienza a triturar eso en lo que tú te apoyas,
Eso en lo que para ti es importante. Y uno dice, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me has puesto como en un molino y me estás triturando? ¿Por qué en mi vida las cosas no cambian? ¿Por qué ahora que te conozco yo pensaba que me va a ir mejor y resulta que me está yendo peor? ¿Por qué Dios haces esto? Porque el gran trabajo de Dios no solo es bendecirte a la manera que tú piensas. El gran trabajo de Dios es destruir en ti aquello que Él no bendice, aquello que no te edifica, aquello que te aleja de ser como Cristo. Y Dios va a trabajar contigo. Y a veces el gran trabajo de Dios, y Dios puede darte todo aquello que tú estás pidiendo, ¿sí? Y en muchas ocasiones Dios nos da hasta más de lo que nosotros pedimos o necesitamos. Muchas veces. Cosas que nosotros nos sorprende que Dios hace. Dios lo puede hacer. Yo recuerdo hace unos años que yo estaba enamorada de un reloj, por cierto, que no tiene batería, Guillermo. Estaba enamorada de un reloj grande, blanco, de esta marca Swatch, que no debe hacer propaganda, y yo me enamoraba, decir, yo veía el precio de ese reloj y decía, comprarme un reloj de ese precio, no, nunca en la vida. Y pasaron como 2 años, porque yo ese reloj lo vi en una revista, y vi la publicidad del reloj, y qué belleza de reloj, me enamoré. Pasaron como 2 años, y un día estábamos de compras, estábamos paseando con el pastor René Peñalba, y me dice, Chaparra, te quiero hacer un regalo. ¿Qué quieres? Y se paró frente a una vitrina, estábamos con mi esposo, frente a una tienda de relojes, y se para de repente y me dice, te quiero hacer un regalo. Hace mucho que no te hago ningún regalo. Y yo me quedé así, digo, ¿un regalo? ¿Por qué? Me dice, ¿no quieres un reloj? Le digo, bueno, sí. Me dice, ¿cuál quieres? Dice, no, déjame escoger uno que sea bonito para ti. Me dice, ese. El reloj blanco que hacía 2 años yo había dicho, ese reloj, ¿cómo lo quiero para mí? Dios hace esas cosas, sí, porque Dios es bueno. Dios nos da de su gracia, de su misericordia, de su generosidad. Agradece a Dios todo lo que Dios te ha dado, porque Dios es bueno contigo. Dale gracias, no te quedes, ese reloj, pero y no había uno rojo. No, agradece lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha provisto. Pero ese no es el más grande trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere formar en ti la imagen del Señor Jesucristo. Él quiere perfeccionarte para que cuando llegues al cielo, dice que Él levantará a una iglesia pura, santa y sin mancha delante de Él. Eso es un proceso que se comienza aquí en la tierra. Ese es el gran trabajo de Dios. Entonces, Dios hace grandes trabajos porque Dios es grande. Dejemos de pensar en chiquito. Dejemos de pensar es que de repente podemos hacer alguito en la iglesia por tal lugar, por tal comunidad, por mis vecinos, por los vecinos de barrio. Aunque sea, podemos hacer tal cosa. No, Dios abre las puertas de par en par para hacer un gran trabajo. ¿Cuántos quieren que Dios abra las puertas y que Él haga un gran trabajo en nuestras vidas, pero en los lugares donde estamos, que Dios haga un gran trabajo? Ahora, un gran trabajo, pero dice Pablo, muchos se me oponen. Ahora, ¿cuáles son algunos de los problemas que nosotros tenemos como embajadores que nos cuesta llevar el mensaje o que nos hace más difícil? Número 1, ignorar el contexto. ¿A qué nos referimos? A que si bien entendemos que el Evangelio es para todos, también es importante conocer el entorno, el ambiente de las personas a las cuales nosotros les estamos llevando el Evangelio. Pablo a los Corintios en el capítulo 9 les escribe, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. A veces nosotros ignoramos, Él sabe que no es lo mismo llegar y darle el mensaje del Evangelio en un grupo, por decir algo, en un grupo de intelectuales ateos,
que en un grupo, de una comunidad donde nadie tiene estudios y ni siquiera saben leer? Usted no puede llegar a una comunidad donde la mayoría no tiene estudios, no sabe leer, y llegar y regalar Biblias. Usted tiene que predicarles oralmente y enseñarles a leer para que puedan leer la Biblia. O darles acceso a la Biblia en audio, hablada. Tenemos que conocer. Hay personas que cuando dice que son débiles, hay personas que su debilidad reside en que han sido formados en una religiosidad X y que su mente está tan cerrada porque piensan que ya lo saben, que ya lo conocen, que ya lo tienen, y eso los debilita en grandes maneras su capacidad para entender el mensaje de la palabra. Entonces Pablo dice, yo trato de encontrar algo que tengamos en común para compartir el mensaje. Por eso es que el mejor mensajero o embajador en tu familia eres tú. El mejor embajador en tu lugar de trabajo, de estudio, eres tú. Porque es el contexto en el cual tú te mueves. Es la gente a la cual tú conoces y que necesita, dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia. Hay un predicador, no me acuerdo si es de Puerto Rico o de República Dominicana, que el Señor lo salvó de los lugares más oscuros de la vida nocturna, de la vida de, ya saben, ¿no? Esa vida destruida. Y el Señor lo salvó. Y él se formó en el Señor y él está predicando, es muy buen predicador, tiene mucho fundamento en la palabra. Y sin embargo hay quienes lo critican porque de repente lo encuentran que está en los barrios de donde él salió e incluso entra a las cantinas en donde él se metía. Y hay gente que lo dice, pero ¿cómo es posible que un pastor se meta en esos lugares? Si no va él, si no hay quien les predique, ¿cómo irán? Dice Pablo. Y yo no te estoy diciendo, es que la pastora me dio permiso de ir a la cantina. No. O ir al antro. No. Lo que estoy diciendo es lo que dice Pablo, hago lo que sea para difundir la buena noticia. No tengo prejuicios. Voy con cuidado, no voy sola. No es que me voy a meter en lugares donde yo no hay seguridad para mí, para llegar y hablar la buena noticia. Pero dice Pablo, si no hay quien les predique, ¿cómo oirán el mensaje del Evangelio? Pablo decía, no puedo ignorar el contexto, tengo que ver la debilidad, la fortaleza, qué conocen, qué no hacen. Pablo era especialista en esto. Y él predicaba en cada ciudad dependiendo de cómo era la gente en esa ciudad. Y cuando llegó a Atenas, en Grecia, la cuna de la filosofía, la cuna del conocimiento, de la sabiduría, en un lugar donde tenían dioses levantados para todos los dioses que tenían en el panteón griego y el romano y todo lo que había, y tenían sus estatuas, y se reunían los sabios a discutir y a conversar. Y él llegó a ese lugar y uno dice, pero qué lugar más inapropiado. ¿Cómo debe estar ese ambiente de opresivo, con tanta idolatría, con tanta autosuficiencia humana? Y él llega a ese lugar y se encuentra una inscripción que decía, en honor, este es en honor al Dios no conocido. Y Pablo llega y les dice, al que ustedes no conocen, de ese es el que yo les quiero hablar. Problema para comunicar el mensaje es cuando nosotros ignoramos el contexto, el entorno a donde nosotros estamos llevando el mensaje. Otro obstáculo, el sistema del mundo. Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, otra vez el concepto de nuevo, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es el problema a qué llamamos el sistema del mundo? Es a la cosmogonía o a la manera de pensar, la cosmovisión
con que el mundo, cuando decimos mundo, nos referimos a la gente que no conoce a Dios, sencillamente. Y cuando la gente sin Dios tiene su manera de ver la vida, su manera de pensar, su manera de conducirse, tiene su ranking o sus prioridades de qué cosas en la vida son más importantes. Y usted puede encontrarse con personas que te dicen lo más importante es el mundo o las obras sociales o el dinero o la política o el clima o qué sé yo. Tienes la manera de pensar y de ver al mundo y de ver, de edificar valores y principios es diferente de la gente del mundo, de la gente sin Dios, a nosotros que conocemos a Dios. Porque si no lo habías pensado, los que conocemos a Dios, nuestra manera de ver el mundo tiene que ser a la manera que lo ve Dios. Nuestros principios de vida, nuestras prioridades en la vida tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, que dice es buena, agradable y perfecta. Y el problema con muchas veces nosotros nos metemos tanto en el sistema del mundo que no se distingue un creyente de un no creyente. Fíjense que hay una diferencia entre me meto en el antro o en la cantina o en la discoteca o en lo que sea para predicar el evangelio o para alcanzar a alguno con el mensaje, a decir, bueno, me hago borracho y vivo como ellos viven con tal de que en algún momento escuchen el mensaje. Es diferente el entender cómo piensa la gente y conocer sus necesidades a vivir con los mismos patrones de vida de la gente que no conoce a Dios. Este es uno de los más grandes obstáculos para compartir el mensaje. Cuando mi vida mira la vida como la ve el mundo, yo ni siquiera entiendo la necesidad que tiene la gente de conocer a Dios. Ni siquiera entiendo la premura, la urgencia. ¿Usted sabe que es urgente que su gente conozca a Cristo? Es urgente. Estamos viviendo tiempos difíciles, terribles. Es urgente que nuestros niños conozcan la palabra, conozcan la verdad, que nuestros adolescentes. ¿Y quién les va a enseñar? No me diga, bueno, los maestros. No, somos nosotros. Pero si nosotros imitamos las conductas, las costumbres, si para nosotros cualquier cosa en el mundo es más importante que nuestra relación con Dios, nosotros no vamos a entender la necesidad de predicar el mensaje del Evangelio. Y por último, el último obstáculo que se nos presenta es el enemigo de Dios. Dice Pablo a los Efesios, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No debemos ignorar, dice Pablo a los Corintios, las acechanzas y las artimañas del enemigo. El diablo o el Satanás, el enemigo de Dios, no quiere que la gente se convierta. No quiere que usted hable el mensaje del Evangelio. Entonces, por eso nosotros, al llevar el mensaje, tenemos que ir en oración, con convicción, sabiendo que es el Espíritu Santo el que va a cambiar, a transformar, ir sin miedo, porque cuando llegamos a este punto hay gente que comienza como a decir, no, esto es como, me da como miedo. No, porque Jesús dijo, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Jesucristo, el alfa y la omega, Él es todopoderoso. El enemigo de Dios no es todopoderoso, no se confunda. No tiene todo poder, ni sabe todas las cosas, ni puede estar en todas partes al mismo tiempo. Esos son atributos de Dios y Él no es Dios. Nosotros nos enfrentamos a estos obstáculos, pero es momento de decirle, Señor, este es el tiempo en que yo tengo que asumir que soy un embajador, una embajadora tuya. Es labor del pastor, la pastora, de los pastores, sí. Labor de los misioneros, sí, pero es labor de cada creyente. El que otros estén llamados a hacerlo no exime el que tú estés llamado o llamada a hacerlo. Y vamos a orar a Dios. Vamos a decirle, Señor, yo quiero ir.
Y cuando decimos yo quiero ir, es yo quiero llevar el mensaje a los que están cerca, a los que viven cerca, a los que son parte de mi comunidad de trabajo, a los vecinos, a mi familia que no te conoce. Yo quiero ir y yo quiero, fíjense que hoy vine preparadita, que vamos a orar y vamos a repartir estos, ay, al pastor Hugo por aquí, el pastor Hugo. Y vamos a tomar, estos son simples tratados, sencillos tratados, que contienen un mensaje de salvación, el mensaje, la buena noticia. Y es para todos. Y le estamos dando varios a cada uno, para que usted durante esta semana pueda decirle, Señor, enséñame, que es un mandato, que es una necesidad, que la gente necesita conocerte. Ayúdame a no dejarme impresionar por los obstáculos que se presentan y que yo pueda entender que eres tú el que trae la salvación a las personas. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Señor, en esta hora estamos agradecidos con tu palabra. Tu palabra siempre es directa y siempre nos edifica. Estamos frente a un gran desafío porque es un llamado antiguo, Señor, el llamado a ir, el llamado a ser embajadores tuyos. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos para pedirte que nosotros podamos ser embajadores, que tengamos en nuestra palabra, en nuestra boca, el mensaje de la buena noticia de salvación. Que tengamos convicción de que la gente necesita y que es un privilegio llevar este mensaje. Quita, Señor, los obstáculos que pueda haber en nuestra mente, los temores que podamos tener, las ideas equivocadas con respecto a quién merece o no merece, o quién debe ir, o quién debe enseñar, quién debe predicar este evangelio. Señor, y que podamos entender que todos hemos sido llamados. No para un día especial, sino para todos los días de nuestra vida. Hemos sido llamados a ser embajadores de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús.